modificación, supresión y adición presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Así, el proponente de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista, dispone para su defensa de un tiempo de 10 minutos y tiene la palabra para su defensa la señora Gil Rosiña. Gracias, señora vicepresidenta. Buenas tardes, diputados y diputadas, en esta hora taurina ya, hoy que ha ido también la cosa de toro. Y no sé si en el turno de alusiones, pero me como un minuto de mi tiempo para decirle a la señora García que la próxima vez que la dejen salir a esta tribuna tenga la oportunidad de decirnos al hemiciclo de la Cámara una sola le rogaría, cosa, señora diputada, tiene el tiempo paralizado. Le rogaría, señora diputada, que no interpele a otras intervenciones que ya han finalizado, como así se ha venido desarrollando en plenos anteriores. Por lo tanto, a la propuesta de pronunciamiento número 83. Me voy a la cuestión acatando su autoridad, señora vicepresidenta, y tendremos oportunidad, porque la legislatura es larga o no, para hablar de otras muchas cuestiones, también de materia de igualdad. La Ley General de Sanidad, aprobada en 1986, supuso un hito en la regulación sanitaria de España. Una de las leyes más importantes de la democracia, pues posibilitó que la mayoría de los ciudadanos y de las ciudadanas pudieran utilizar el sistema público de salud y no solo aquellos que tributaban a través de la renta de su trabajo. Consolidó el derecho a la salud en nuestro país, la hizo universal. Esta ley, la Ley General de Sanidad, fue, a mi juicio, una de las palancas de transformación de la España que hoy conocemos, posibilitando el derecho constitucional de protección de la salud. La exigencia de su desarrollo hizo necesaria la promulgación de otras normas como la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias o el Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud. El marco normativo ha vertebrado el sistema tal y como lo conocemos hoy en los últimos 20 años, propiciando un sistema de salud garantista y eficaz, un sistema de salud público en España, señorías, considerado uno de los mejores del mundo. Los socialistas hoy traemos a debatir a esta Cámara la oportunidad y la necesidad de modificar y mejorar una de estas normas, concretamente la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Una buena ley y una ley necesaria que se aprobó con un gran consenso político y social, constituyendo la primera clasificación y ordenación normativa de las profesiones sanitarias. Una norma que no por tener 21 años de vigencia necesita reformarse, sino porque la evolución de los sistemas formativos, la propia revolución tecnológica de los últimos decenios, así como los retos que enfrenta el sistema, hacen necesario plantear su modificación y reforma, adaptando la norma a las necesidades actuales del Sistema Nacional de Salud. Hemos hablado aquí algunas veces en los últimos meses de los retos que presenta la sanidad pública en España y en Extremadura. Así convendrán conmigo, señorías, que la sanidad en España hoy enfrenta grandes retos, como las innovaciones terapéuticas y los nuevos tratamientos con un elevadísimo coste, la evolución y rápida obsolescencia de la tecnología y la tecnificación y un problema agravado de cronicidad. Estos problemas, añadidos a otros a los que nos hemos referido en otros debates, como por ejemplo la falta de profesionales o la propia sostenibilidad del sistema público, deben enfrentarse desde la capacidad de evaluación y análisis de las normas que han vertebrado el sistema, como dije antes, adaptándola a las necesidades actuales. Y en este sentido, hoy proponemos la modificación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias con un objetivo claro, que es una mayor planificación de los recursos y formación de los profesionales sanitarios, así como la consideración de otros que hoy, siendo cruciales para el sistema, no están dentro de la norma. Esta ley no está adaptada a la nueva regulación de la educación superior, como es el Espacio Europeo de Educación Superior, cuando sí regula, por ejemplo, la movilidad de los profesionales sanitarios dentro de la Unión Europea. El Sistema Nacional de Salud se vería beneficiado en su conjunto si con la modificación de esta norma se reconociera a profesionales que en estos momentos existen, pero que no contempla la norma, que no reconoce, por tanto, su competencia. Volviendo a los retos que antes señalé, podemos poner ejemplos que nos permitan aterrizar esta propuesta que hoy traen los socialistas y conocer situaciones reales que nos reafirman en la propuesta de modificación de esta norma. No podríamos, señorías, por ejemplo, imaginar ni tener las garantías del buen funcionamiento de un centro hospitalario sin un ingeniero o un informático.
No estaríamos atendiendo con mínimos de calidad asistencial, la cronicidad, si no tuviéramos a los trabajadores sociales en los centros hospitalarios, con una labor que garantiza la atención integral que necesita un paciente crónico o un paciente que tiene, además de su dolencia, problemas y dificultades sociales. Hay otras cuestiones taxativas que recoge la norma que han sido superadas en la actualidad, como aquella que limita que los diplomados sanitarios, aunque sabemos que hoy todos son graduados, no pueden ejercer labores de gestión o dirección de centros o servicios. Esto afecta fundamentalmente a la profesión enfermera, que quiero señalar que mayoritariamente es femenina, pero no solo debemos situarlas en ella, afectando también a otras especialidades. Esta cuestión, que limita la capacidad de dirigir de la profesión enfermera, fue regulada por el Gobierno anterior, ese de los 36 años, ese de los socialistas, ese Gobierno, ese mismo, el que 36 años pusieron legítimamente los ciudadanos de Extremadura. Bien, pues ese, en el anterior Gobierno, hizo un decreto 47/2003 de organización y funcionamiento de la atención primaria en Extremadura, reguló la atención primaria en Extremadura, evaluó hasta dónde habíamos llegado desde la asunción de las competencias e hizo un decreto que mejoraba el funcionamiento de la atención primaria en Extremadura. Decreto que tuvo el rechazo de las organizaciones colegiales y que se encuentra actualmente en suspenso la sentencia que fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, atendiendo a los recursos interpuestos. Es necesario llevar esta cuestión a la ley y por eso es uno de los puntos que constituye esta propuesta que presentan los socialistas. ¿Cuál es la situación en Extremadura? Miren, hay 32 centros de salud en Extremadura dirigidos por personal diplomado de distintas especialidades. ¿Bien dirigidos? Igualmente de bien dirigidos que aquellos que lo están por médicos. Quiero detenerme en esta cuestión, porque cuando entró en la Junta de Extremadura de este nuevo Gobierno del Partido Popular, que, por cierto, señor consejero, yo no sé por qué le han castigado a usted hoy, está aquí solo, solito, señor consejero. Está usted aquí solo porque poco le interesa, ya no digo a la presidenta, a nadie de este Gobierno, tampoco a la consejera de Sanidad, los debates que están teniendo lugar esta tarde para que luego nos diga la consejera de Hacienda que nos ganemos el sueldo los diputados. Pero cuando entró en la Junta de Extremadura este nuevo Gobierno del Partido Popular, la situación era la referida, es decir, el decreto de organización y funcionamiento de la atención primaria estaba recurrido y estaba en suspensión. ¿Por quién fue recurrido? Por los profesionales, los colegios profesionales de médicos y por el sindicato SIMES. Y me pregunto entonces si esta es la razón por la que no hayamos ido a hablar nunca de este asunto a la señora consejera de Salud, que pertenece a los dos grupos de los recurrentes. No sabemos si esa es la cuestión. ¿Qué piensa este Gobierno de esta cuestión? ¿Son las enfermeras profesionales sanitarias capacitadas para dirigir un equipo, una unidad, para coordinar un centro de salud? Nos preguntamos, ante la resaca de la excelencia de las mujeres de ayer, ¿son las enfermeras unas mujeres excelentes en Extremadura? No lo sabemos. No está aquí la presidenta, ¿verdad?, para hablarnos de las mujeres excelentes, ni está tampoco la consejera de Salud para preocuparse de este debate. Nosotros creemos que sí. Por eso lo pusimos en ese decreto y por eso pedimos hoy al Gobierno de España que modifique esta norma que viene a mejorar sustancialmente la ordenación de las profesiones sanitarias. La Junta lo recurrió, sí, pero por aquello de pasar la pantalla, porque nunca más nos volvieron a decir nada de esto. Nos preguntamos también por qué la Junta de Extremadura no es capaz de salirse de ese mantra, ¿no?, en el que casi que Pedro Sánchez mató a Manolete. Hoy, como es hora taurina y hemos hablado del apoyo a los toros, ¿no?, pues, es decir, es incapaz. Da igual el foro del que se trate. Acabamos de celebrar la cumbre hispanolusa, nada se ha hablado en este Parlamento, nadie del Gobierno ha venido a comparecer a petición propia para ver cuál es la hoja de ruta, cuál es el posicionamiento. Pero es que tampoco podemos confiar en este Gobierno cuando en representación del conjunto de la ciudadanía de Extremadura legítimamente va a Madrid a sentarse con el Gobierno de España, a una conferencia sectorial, a un Consejo Interterritorial de Salud. ¿Qué ha dicho la consejera en esas reuniones? ¿Ha hablado de esto que afecta a la población enfermera de Extremadura? ¿Ha propuesto esto como una solución viable al Ministerio de Sanidad? ¿O con decir en los canutazos previos a las reuniones a las que va? Porque la consejera de Salud a algunas reuniones ni siquiera va. Que Pedro Sánchez ha matado a Manolete, hemos resuelto los problemas que tiene la sanidad en nuestro país. Está todo solucionado con nombrar la vista, con nombrar aquello de que Pedro Sánchez tiene la culpa. Nosotros creemos que la modificación de esta norma es
necesaria, que la modificación de esta norma viene a propiciar una mayor regulación y una mejor ordenación de los recursos y de los profesionales del Sistema Nacional de Salud e, insisto, desde el año 1986, trayendo a la memoria de manera digna, no como ha ocurrido en las Cortes Generales en los últimos tiempos, a Ernest Lluch, esas normas han vertebrado el sistema y 20 años después necesitamos evaluarla y reformarla para seguir siendo el mejor sistema sanitario del mundo. Gracias, señora vicepresidenta. Gracias, señora Gil Rosiña. Para la defensa de su enmienda tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Saponi Cortés por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señorías, miembros del Gobierno aquí presentes y probablemente los ausentes que también nos estén siguiendo desde sus lugares de trabajo, porque no olvidemos que también se puede trabajar fuera de este hemiciclo. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quería transmitirle las condolencias al señor Garrote por el terrible fallecimiento de su señora. Lamentamos su pérdida y hágaselo transmitir también a toda su familia. Mire, hoy debatimos una propuesta de pronunciamiento presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para reformar la Ley 44/2003, señora presidenta, no 2023, como parece reflejada en el orden del día. Ley que ciertamente requiere una actualización, pero realmente el Grupo Parlamentario Socialista considera que una simple actualización de esta norma va a ser suficiente. España requiere una transformación profunda de su legislación vigente y eso no se hace o se soluciona con un simple lavado de cara. El Grupo Parlamentario Socialista propone o plantea parchear esta ley de más de 20 años con una serie de propuestas. Propuestas que miran al pasado, mientras que las propuestas que nosotros venimos haciéndole miran al futuro. De hecho, los profesionales sanitarios españoles entendemos que merecen un nuevo marco regulatorio de vanguardia y que sea un éxito, y es lo que hoy defendemos y le planteamos con nuestras enmiendas. Hemos realizado una enmienda a todas y cada uno de los puntos del Grupo Parlamentario Socialista, junto con 2 enmiendas de adición, en un intento de intentar mejorar esta propuesta de pronunciamiento que desde mi Grupo Parlamentario entendemos necesaria. Enmienda al primer punto del Partido Socialista. Deberíamos preguntarnos qué tipo de reforma queremos para la organización de las profesiones sanitarias. El Grupo Socialista nos plantea una reforma tímida, a nuestro modo de ver. Nosotros consideramos que hay que hacer una reforma mucho más ambiciosa que los profesionales merecen. Cuando nosotros tenemos un problema en casa, no nos limitamos a pintar solamente las paredes cuando realmente los cimientos fallan. En este momento entendemos que el sistema sanitario nacional necesita una reforma íntegra de esos cimientos. Con respecto a la enmienda al segundo punto, el Grupo Parlamentario Socialista habla de la formación sanitaria adaptada al espacio europeo de educación superior, pero eso implica que nos estamos conformando con una simple homologación de títulos, señorías. Debemos ser mucho más ambiciosos. ¿De qué sirve tener un título homologado si las competencias profesionales no van a estar alineadas a la altura de Europa? Nuestros profesionales sanitarios deben jugar en la Champions League, deben jugar a nivel europeo. Por eso entendemos que un médico extremeño que termina su formación y tiene un título homologado para trabajar en Berlín probablemente no vaya a tener las capacitaciones de aquellas medidas y técnicas terapéuticas que se estén desarrollando en esa ciudad. Hay que ser mucho más ambiciosos. Solicitamos una adaptación integral de esta ley, fundamentalmente enfocada a la formación pregraduada, como viene el Partido Socialista manifestando, pero también a una formación especializada y a las competencias prácticas fundamentales a día de hoy. Con respecto a la enmienda de su punto número tercero, esa enmienda me preocupa notablemente. La hemos realizado a conciencia. Lo que hoy nos plantea el Partido Socialista, señorías, es una auténtica barbaridad. Es abrir la puerta a profesionales que no tienen capacidad de atención a nivel sanitario. ¿Se imaginan, señorías, que dejáramos operar a alguien que no tiene un título de medicina? Suena absurdo, ¿verdad? Pues eso es lo que realmente se plantea en ese punto. El sistema sanitario español es un referente internacional y precisamente es un referente internacional por la rigidez de la formación de sus profesionales. No podemos dejar que degrademos ese sistema en el momento actual. Ahora pretenden ustedes rebajar esos estándares de calidad que hemos venido manteniendo durante años.
Con respecto a la enmienda número 4, permítanme que les diga que el Gobierno de la presidenta María Guardiola Martín está transformando un verdadero cambio social en la regulación de la gestión de las profesiones sanitarias por otros titulados. Ustedes solamente vienen defendiendo, inicialmente, ahora lo han ampliado, a un grupo, a enfermería, cuando existen otros graduados sanitarios especializados que deberían de fomentarse o facilitarse de esta intervención. El Gobierno de la presidenta María Guardiola Martín no solamente ha dado un paso histórico en esta comunidad autónoma, sino que ha roto un techo de cristal. Señoría, por primera vez, titulados de enfermería están gestionando áreas de salud, como la de Cáceres y la de Navalmoral de la Mata. ¿Y saben qué? Que lo están haciendo extraordinariamente bien, a pesar de los palos en las ruedas que muchos de ustedes quieren poner. Y no solamente ustedes, a pesar también de las objeciones judiciales, como bien ha apuntado la portavoz del Partido Socialista con respecto a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia. El mensaje es claro. El Partido Popular aboga por las competencias de gestión para todos los graduados sanitarios especializados. Había 2 enmiendas de adición que, por falta de tiempo, no voy a comentar. Señorías, quisiera finalizar con una reflexión y una petición al Grupo Parlamentario Socialista. La reflexión es que la sanidad no entiende de colores. Hemos planteado una serie de enmiendas que intentan mejorar la Ley 44/2003 de la ordenación de las profesionales sanitarias. Señorías del Grupo Parlamentario, tienen ante ustedes una auténtica oportunidad histórica. Les invito a que se sumen al apoyo de nuestras enmiendas y construyamos juntos una sanidad española como la que se merece y se necesita. Gracias, señor Sapponi. Le consulto en este punto al autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista, si acepta la enmienda presentada. Acepta la enmienda presentada y, por lo tanto, el debate y la votación de la iniciativa continúa con el texto modificado por dicha enmienda. El turno ahora de fijación de posiciones y, a continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor González Frutos por un tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. A ver, muy breve, porque no quiero repetir cuestiones que ya se han planteado por el resto de los intervinientes. En primer lugar, esta es una propuesta, podemos llamar, muy blanca, ¿no? Digo, yo me da la sensación de que no va a generar gran discusión entre nosotros, tan apasionados que estamos a manifestar las diferencias ideológicas. Aquí va a ser complicado, porque además la iniciativa, tal y como la ha planteado el Grupo Socialista, juega abiertamente a un cierto grado de indefinición por el campo minado, por llamarlo de alguna manera, por el campo minado que es el corporativismo que hay en todos los sectores. Es decir, aquí no nos engañemos ninguno y ninguna de los que estemos aquí. Esto es un campo en el que hay muchas reivindicaciones, incluso intereses cruzados, porque es un campo muy corporativizado. A ver, compartimos cosas que ha dicho el Grupo Socialista y el Grupo Popular, ¿no? En primer lugar, creo que la reforma de todo lo que tiene que ver con la profesión sanitaria se tiene que abordar de una manera integral. Creo que es imposible plantear la reforma de la Ley 44/2003 sin al mismo tiempo abordar la 55/2003, el Estatuto Marco del Personal Estatutario, porque están indisolublemente relacionadas. Intentar plantear todo lo que tiene que ver con la formación sin entrar en el ámbito de las funciones y las competencias es algo extremadamente complejo. Y tenemos que reconocer todos que aquellas leyes que fueron fruto de un consenso están abiertamente superadas. Es decir, solo hablar de que hablaban de licenciados, diplomados, estableciendo esa jerarquización clásica que ya está perfectamente superada, pues con eso ya tenemos claro. Todo lo que tiene que ver con eso, al final hay que trasladarlo al Estatuto Marco, es decir, las clasificaciones en grupos que antes existían, evidentemente carecen de sentido ahora. Y hay que incorporar nuevos profesionales. Ahí tenía un recelo el Grupo Popular en relación con qué quería decir el Grupo Socialista con el punto número 3. Yo le quise entender, con independencia de que ya no va a estar, que tenemos que asumir que la sanidad ha cambiado en estos 20 años y tiene 2 retos, y creo que los ha mencionado. Es decir, la profunda tecnificación que obliga a incorporar a determinados profesionales a todas las técnicas sanitarias, es decir, que están en nuestros hospitales y tenemos que asumirlo, y el reto de la cronicidad que incorpora la relación entre lo social y lo sanitario.
Y eso incorpora a otra serie de profesionales. No quiero pasar, porque tengo poco tiempo, sin mencionar algo que no se ha mencionado aquí, que yo creo que también es una cuestión pendiente, que tiene que ver relativamente con estas dos leyes, pero tiene que ver con la situación, por ejemplo, de los técnicos de cuidados de enfermería. Porque aquí no hemos entrado en las funciones que desempeñan. Es decir, tenemos una profesión que tiene funciones que están reguladas en el año 1973, pendiente de actualización. Porque hay veces que aquí, al final, fruto de la corporativización y los lobbies de presión, se nos olvidan los sectores que están más precarizados y que están a día de hoy en el grupo C2, los técnicos en cuidados de enfermería. La cuestión de la limitación en la capacidad de gestión de unidades y centros de la profesión enfermera es una cosa que carece de sentido. Es decir, ya es una realidad. Y el señor Saponi ha mencionado que tenemos a diplomadas en enfermería gestionando áreas de salud. ¿Tiene lógica que gestionen áreas de salud y no puedan gestionar centros y unidades? Y es una realidad actual que además nos generaría un problema que eso, que es de hecho, no sea de derecho. Finalizo ya, porque yo creo que estamos todos cansados, concluyendo con una valoración. Yo quiero que el sistema sanitario se parezca en cierta manera a la sociedad que queremos construir, en el sentido de que sea más igualitaria, más inclusiva, que integre a todo el mundo y menos jerarquizada, con el reconocimiento de que todos son importantes. Nada más y gracias. Gracias, señor González. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura por tiempo de 5 minutos el señor Fernández Calle. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, señora presidenta. Señora Gil, estamos ante una propuesta bastante compleja, pero también estamos contentos de que, una vez admitidas las enmiendas, entiendan también que ante esta complejidad siempre es bueno escuchar a otros y aceptarlo cuando están en la línea correcta o son positivas esas aportaciones. Esta propuesta, tal y como la habían planteado, a nuestro juicio se quedaba en la superficie, no se entraba en los detalles, y es ahí donde en los detalles suele estar, como saben, el diablo. Creemos que la enmienda que ha presentado el señor Saponi es más que acertada y nosotros desde el primer momento habíamos pensado en que, si finalmente esa enmienda salía adelante, apoyar el texto, como ya les anuncio que vamos a hacer, y nos alegramos de que en este caso los socialistas acepten esa enmienda. Creemos que la reforma de la Ley 44/2003 es sin duda necesaria porque es una ley absolutamente obsoleta. Y lo que demandábamos era saber más sobre el tipo de reforma que ustedes planteaban, porque, como le he dicho, a nuestro juicio se quedaba bastante en la superficie. Deberían concretar más porque no se pueden dejar las cosas abiertas, y la verdad es que cuando ustedes dejan las cosas abiertas, nosotros empezamos a cerrar las puertas, porque no nos fiamos de ustedes. Y el PP debería hacer lo mismo, sobre todo con lo que ha pasado en Televisión Española hace poco, que pactaron con ustedes y en cuanto han podido le han clavado un puñal en la espalda. Eso para que aprendan. Me parece bastante bien. El segundo punto de los que se exponían, a nosotros nos parece correcta la ampliación que se propone en la enmienda, porque exigir la equivalencia académica y la homologación de competencias y prácticas es finalmente proteger a nuestros propios profesionales, sanitarios, uno de los mejores preparados de toda Europa. Mientras medio mundo se pelea por nuestros profesionales sanitarios, lo que no entendemos es que el señor presidente del Gobierno, el señor Sánchez, quiera homologar títulos de universidades mauritanas y de Gambia, también en el ámbito sanitario parece ser. Yo creo que esto es un insulto a nuestros profesionales y no sé si el señor Vergeles tiene
lo digo porque es profesional del asunto, no sé si tiene otra visión del mismo. Y sí, por supuesto, hay que reconocer las labores de gestión sanitaria que pueden, por supuesto que pueden desarrollar los profesionales de enfermería. No solo pueden hacerlo, no solo están capacitados para hacerlo, sino que además deben hacerlo, claro que sí, igual que lo pueden hacer los profesionales de otros grados universitarios de la rama sanitaria. Y sí, señora Gil Rosiña, hay que eliminar la limitación que se les pone a los enfermeros para dirigir los centros, los servicios, las unidades sanitarias, por supuesto, porque los enfermeros son un valor que hay que potenciar y utilizar en beneficio del paciente. Y si quieren digo las enfermeras, porque yo hice enfermería, nos llamaban enfermeras a todos y no pasaba absolutamente nada. Lo digo por, no sé si está por ahí la señora Vega, estaba por ahí antes, que se ha puesto un poco por ahí arriba. No pasa nada, yo soy enfermera, no pasa absolutamente nada. Lo que no se puede hacer y lo que no creíamos que se podría hacer o que se debería hacer es incluir en una ley de profesiones sanitarias a profesionales con titulaciones que no tienen nada que ver con la ciencia de la salud. Parecía absolutamente extemporáneo y fuera de lugar. Pero como han rectificado, pues nosotros nos felicitamos sinceramente. Porque, insisto, hacerlo hubiera sido tanto como desvirtuar la propia base de la ley. Así que, si la reforma tiene como objeto, o tuviera, si se llevase a cabo, por objeto, el beneficiar y el proteger a los profesionales sanitarios, a nosotros siempre nos van a encontrar ahí. En definitiva, es necesaria la reforma de esta ley. No estábamos de acuerdo con el texto, pero sí estamos de acuerdo con las enmiendas que ha expuesto aquí el portavoz del PP, el señor Saponi, y nos alegramos de que ustedes también lo estén. Muchas gracias. Gracias, señor González Fernández. Cierra el grupo autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de 5 minutos y tiene la palabra la señora Gil Rosiña. Gracias, señora presidenta. Agradezco el tono de todos los portavoces parlamentarios en el debate de esta propuesta de pronunciamiento que hoy traemos los socialistas, convencidos de que obras son amores y no buenas razones. Nosotros somos la oposición de este Parlamento, fuimos la oposición de este Parlamento del 11 al 15 y en aquel momento y ahora de nuevo los socialistas ejercemos nuestra responsabilidad institucional haciendo propuestas a la Junta de Extremadura, propuestas al Gobierno de España. Hay días en que venimos en distintas iniciativas del orden del día a fiscalizar la labor del Gobierno. Esas son nuestras dos funciones aquí en esta jornada en la que tantas veces se ha dicho aquello de qué bien se está en la oposición, se está mejor la oposición y de vuelta y dale, se está mejor, no está el diputado, el de hormigón armado, que le digo yo, no está, pero bueno, hay distintas posturas en las que uno puede estar en la oposición. Ustedes saben de oposición más que nadie la derecha en Extremadura, porque en esta región ha gobernado en el periodo democrático que conocemos mayoritariamente los socialistas, pero no encontramos en ustedes lo que estamos haciendo hoy nosotros aquí cuando ustedes eran la oposición. Y yo en este debate, que no quiero que sea pimpinelesco, como dice el diputado Frutos en alguna que otra ocasión, y que también pretendo que sea de guante blanco y que aceptamos de muy buen grado, que podamos hoy votar esta iniciativa para instar al Gobierno de España a modificar una norma que creemos esencial para seguir vertebrando el Sistema Nacional de Salud, sí le pediría a usted, señor Saponi, que siempre es tan correcto, aunque tengamos distancia ideológica, que no vuelvan a decirnos aquello de se le apareció la Virgen con la COVID-19. Yo sé que usted lo va a transmitir al diputado de su grupo parlamentario. Y permítanme decirle, señorías, que celebro que estemos hoy de acuerdo en las necesidades de reformar y de mejorar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Miren, yo ayer por la tarde hablé con una enfermera que coordina un centro de salud, con un fisioterapeuta que coordina otro centro de salud. Se trata de conocer los recursos humanos y materiales de los que se dispone, demostrar la capacitación de gestionarlos mediante objetivos. Los recursos muchas veces son limitados y una buena gestión depende de utilizarlos bien. Necesitamos que también se preparen a los profesionales de la salud en gestión sanitaria, me decía la enfermera. Hablaba también con un fisioterapeuta que es en estos momentos coordinador de un centro de salud en Extremadura. Y me hablaba de cómo ese decreto de la Junta
recurrido por los colegios profesionales de médicos y por el sindicato SIMED de médicos de Extremadura, cambió la realidad de la fisioterapia en Extremadura, que se entendía como una unidad asociada que complementaba al centro de salud, pero que no formaba parte del centro de salud. Hoy tenemos a fisioterapeutas como vecino de Jerez que conozco, que coordina un centro de salud y que probablemente pone todo su empeño, como cualquier otro profesional sanitario, en coordinar un centro de salud. Nosotros entendemos necesaria esta ley, señor Saponi, no porque vayamos a dejar operar a quien no tiene el título de médico. Hombre, no saquemos la brocha gorda, hoy que vamos a estar de acuerdo en esta iniciativa. Nosotros creemos esta reforma necesaria para fomentar la investigación sanitaria en equipos multiprofesionales que se ubiquen en los centros de salud, en equipos que son fundamentales algunos perfiles como biólogos, químicos o matemáticos, por ejemplo. Ha sido extraordinaria la evolución del Sistema Nacional de Salud en los últimos 20 años y necesitamos incluir la investigación sanitaria en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Esto no tiene nada que ver con las discusiones que tendrán lugar en la reforma si se produce de cuerpos y escalas, de las categorías profesionales. Lo que hoy traemos aquí es otra cuestión, que tiene que ver con capacitar mejor al sistema, con ser capaces de poder tener los instrumentos necesarios que nos permitan una planificación adecuada de los profesionales del Sistema Nacional de Salud y dar, por tanto, una mejor respuesta a los ciudadanos. Me animaba usted tanto o se alegraba usted tanto de que yo acepte su enmienda que parecía que la iniciativa era suya y, hombre, no. Usted ha mejorado el texto propuesto. Yo no le digo que no. Lo ha mejorado en la redacción y baja, como decía el diputado de Vox, a la letra pequeña de lo que pretendemos con esta propuesta que insta al Gobierno de España. Pero esta es una propuesta de los socialistas, de un grupo parlamentario que, siendo la oposición del Parlamento, quiere salirse del ventilador institucionalizado y del ruido institucionalizado que reina en este país para decir que desde la oposición y la política también se pueden hacer propuestas, para decir que desde el Parlamento de Extremadura, en la alícuota aparte que nos toca, queremos parar el ventilador y la institucionalización del ruido para ser útiles a la ciudadanía. Gracias, señora presidenta. Gracias.